los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Y si al final podemos cantar un canto y orar por las peticiones, lo vamos a hacer. Amén. Así que, hermanas, el tiempo suyo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, ¿verdad?, a este estudio de la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, ¿verdad?, que la palabra es para corregir, para redarguir, para instruir, ¿verdad?, en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, ¿verdad?, para toda buena obra. Y en estos tiempos de la célula hemos estado hablando acerca de la restauración en los hogares, la restauración en la familia. Ahora el tema es restaurando las relaciones sexuales. Y yo le voy a pedir que vayamos a primera carta de Corintios capítulo 7. Vamos a estar hablando de unos versículos de ese capítulo, pero solo vamos a leer un versículo. Cuando lo tenga me puede decir un amén. Yo anoté la nueva traducción viviente, que está como más expresa más claramente lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 5. Gracias. Cuando lo tenga me puede decir un amén para leerlo. Amén. Amén. Y enseguida de leerla daremos solamente gracias a Dios y que el Espíritu Santo guíe nuestra célula en esta noche, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, que es santa y es bendita. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, y abriendo nuestros ojos espirituales para entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Estamos necesitadas, Señor, de que tú nos instruyas, Padre, de que caminemos bajo tu voluntad y en tu camino, Señor, y bajo tu santidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma control de esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo voy a ponerme mis lentes para mirar más bien las letras, ¿verdad? A ustedes las miro bien así sin lentes, porque están muy bonitas, las miro bien. Hoy tengo que usar lentes porque la luz está un poquito amarilla y no se puede leer. Bueno, pues como ya les dije, el tema es restaurando las relaciones sexuales en el matrimonio. No es fácil hablar de sexo, ¿verdad? No es fácil hablar de sexo.
¿verdad? En la iglesia se habla de no fornicar, de no cometer adulterio, de no codiciar la mujer de tu prójimo, pero no se habla de la raíz que lleva a hacer esos actos, ¿verdad? ¿Por qué es la fornicación? ¿Por qué es el adulterio? ¿Por qué codiciar? ¿Verdad? La raíz es el sexo, ¿verdad? Eso es lo que lleva a cometer esas cosas. Entonces ahora, el sexo en el matrimonio debe de ser un tema más abierto, más profundo, para poderlo entender, ¿verdad? Debe de ser más abierto, más profundo. Nos puede dar un poco de temor hablar de nosotras mismas y de revelar demasiado de nuestra intimidad personal, lo que me gusta y lo que no me gusta en mi relación sexual. Muchas de las veces ese es el problema, ¿verdad? Que por pena o vergüenza a ser juzgadas no expresamos los problemas que hay dentro de la intimidad en el matrimonio. Entonces no es fácil, porque uno tiene que ser abierto, y ser abierto es confiar, y los humanos somos desconfiados. Amén. Somos desconfiados, ¿verdad? Por muchas razones. Quizá porque ya la confianza fue rota antes, ya no vuelve a ser, ¿verdad? Pero es necesario hablar del sexo, ¿verdad? Hablar de sexo en el matrimonio es un tema incómodo, pero importante a la vez y necesario. Pero para poder hablar de restauración, no se puede hablar de una restauración o de un arreglo sin antes saber el problema. Nosotros sabemos que la restauración es arreglar algo y llevarlo a como estaba al principio. Entonces, no podemos hablar de una restauración cuando uno no sabe el problema. Es como cuando usted tiene una vasija de barro, la voy a poner de barro porque es más fácil. Se revientan, ¿verdad? Se llegan a reventar. Usted si viene de pueblo, de rancho, usted sabe, se abren y después empieza a gotear y usted anda buscando porque a veces ni se nota, hermano. No sé si les tocó mirar cuando ponían el agua en los cántaros o ponían a cocer sus frijoles, ¿verdad? Usted dice, pero se está tirando. Yo recuerdo que mi mamá hacía algodón con leche y no sé qué tantas cosas hacían para pegar, ¿verdad? Para que no se tirara. Entonces usted le pone agua y anda mirando dónde es que está esa partidura que hace que se tire el agua. Entonces lo mismo es en las relaciones sexuales, ¿verdad? Si no se expresa el problema, no se va a saber. Muchas de las veces se lleva a los pastores, ¿verdad? A veces se va con los pastores y les dice, es que tengo este problema en mi matrimonio, pero a veces no se tiene confianza ni a ir con los pastores, ¿verdad? Por muchas cuestiones, muchas razones, ¿verdad? Que se puede hacer la persona, pero es necesario porque son nuestros padres espirituales. Pero como dije al principio, a veces hemos sido defraudados en la confianza que ya no hay ni siquiera para ir con nuestros pastores, ¿verdad? Pero es necesario. Entonces es incómodo porque es un tema muy íntimo, personal. Incómodo por la cultura en la que fuimos enseñados por los padres. Hablar de sexo era un tema privado. No sé si a ustedes les pasaba que cuando los papás se ponían a platicar entre compadres, comadres, de relaciones sexuales y eso, los hijos, váyanse, aunque fueran jovencitas y lo que fuera, esto es un tema para adultos, ustedes no tienen que estar aquí, y se mueven. Dijo un pastor un día que iba a hablar acerca de eso, dijeron, llévense a los muchachos, llévense a todo, dice, los muchachos saben más de sexo que ustedes, ¿verdad? Y deben de saberlo, porque están en la edad. Me decía a mi hermana este fin de semana, fuimos con ella porque murió su suegra de mi hermana, y ella decía, en las escuelas los provocan a tener relaciones, porque les llevan a una clase y no solo les dan la clase, sino hasta les dan los preservativos para que se cuiden. Entonces, si no los enseñan ustedes en su casa a sus hijos, ¿quién los va a enseñar? La práctica en ellos, ¿verdad? Como quien sea. Pero ¿cómo van a enseñar ustedes algo que ni ustedes tienen solucionado en sus vidas, en sus matrimonios, ¿verdad? Entonces es necesario que los matrimonios sean restaurados en esa área. Entonces es incómodo por eso, por la cultura como fuimos enseñados, y aparte o simplemente, ¿verdad? Nunca nos hablaron lo que era el sexo en el matrimonio. Ahora, yo dije al principio no es fácil, porque hablar de sexo
puede venir a la mente de las personas concupiscencia. ¿Sí sabe qué es eso, hermano? Una concupiscencia. Según en la teología cristiana, se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Según el diccionario, es deseo sexual desordenado o apetito desordenado de placeres deshonestos. Ahora, en palabras comunes del hombre, ¿cómo usted le diría a una persona que tiene esos deseos desordenados y contra Dios y excesivos de deseo de sexo? Cuando usted escucha hablar a una persona de eso. Así en palabras comunes, ¿verdad? Uno puede decir qué mente tan sucia tiene, ¿verdad? Qué mente tan, decía uno en el pueblo, cochambrosa, sucia, ¿verdad? Tiene esa persona. Pero la Biblia dice en Romanos 1, hermanos, lo voy a leer yo para no detenerlo, pero usted puede anotar la cita y seguirme ahí. En Romanos 1, 21, versículo 21, 24, 26, 27, ahí nos habla, ¿verdad? ¿Por qué el hombre le vienen esos pensamientos de concupiscencias? Dice que la humanidad, ¿verdad?, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, sea por el pecado. ¿Sí me entiendes? Dice el versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, sus propios cuerpos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, en su lujuria, en su deseo sexual sin control, unos contra otros. Dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿verdad? Entonces, estamos mirando que ¿qué es lo que hace a una persona tener la mente así? El pecado, ¿verdad? El pecado los hace, cuando hablan de sexo, se les vienen cosas lujuriosas, dice aquí, ¿verdad? Que son deseos sexuales sin control. Piensan e imaginan y les viene a su mente otra cosa. Personas que no conocen de Dios en sus matrimonios y que hagan actos vergonzosos que vamos a ir mirando, uno dice, no conocen a Dios, no tienen el temor de Dios. Pero que en los matrimonios que ya tienen el temor de Dios y aún quieren actuar con pasiones desordenadas en su matrimonio con su esposa, cuando ya conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, hablar de sexo es hablar de todo esto. Tienen que hablar de todo esto, ¿verdad? Entonces, la misma palabra de Dios dice que son actos vergonzosos. Da vergüenza, ¿verdad? Uno dice, ay, qué pena, ¿verdad? Maggie me dijo, dije, ay, ¿qué van a decir? Y aún aquellos varones de Dios que a veces están contra que la mujer enseñe, predique, ¿verdad? Van a decir, ay, a la hermanita, ¿quién la viera? Y mira lo que está hablando, ¿verdad? Pero estamos hablando palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando palabra de Dios que quedó escrita porque Dios sabe que iba a haber problemas dentro de los matrimonios, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vamos a disfrutar de la enseñanza. Pero el sexo en el matrimonio, ¿verdad? Las relaciones sexuales en el matrimonio es el momento en el cual la pareja en la intimidad se encuentra para disfrutar de su otro, o sea, de su cónyuge, de su pareja. Es la unión emocional, no más dos, sino uno. En Marcos 10, 7 al 8, Jesús dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. En Génesis 2:24 Dios lo habló y lo dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿En qué momento es que el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne?
en la intimidad, ¿verdad? En el acto íntimo donde tienen las relaciones sexuales, ahí quedan una sola carne, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, el matrimonio fue establecido por Dios, varón y hembra, ¿verdad? Mujer y hombre. Entonces, en Génesis 2:18-23, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, una ayuda adecuada para él, ¿verdad? Entonces, dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo. ¿A causa de qué? Del pecado que había entrado y que iban a venir esas concupiscencias a su mente, a su corazón, de imaginar sexo de diferentes maneras, diferentes formas, pero nosotros sabemos que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, con una parte al hombre reproductora y a la mujer con otra parte reproductora, que eran para que se unieran. No dijo de diferente manera, como la palabra de Dios que dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Qué triste, hermanas. Yo no sé, no conozco la vida de nadie de ustedes, ¿verdad? Usted conoce su vida, pero sí he sabido de antes de yo venir a Estados Unidos, de personas, matrimonios, ¿verdad? Pues en el rancho, que tomaban a sus esposas para tener intimidad por donde no dijo Dios que fueran. Y la mujer se dejaba, ¿verdad? ¿Para qué? Para complacer al esposo, pero más adelante vamos a mirar que no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, eso pasa en la gente que no conoce de Dios. Pero nosotros estamos hablando con aquellas que conocen de Dios. Como yo dije, yo no sé la vida de su intimidad sexual con su esposo, de qué manera usted está con él. Usted lo sabe. Simplemente en el transcurso de la enseñanza, usted vaya mirando qué área de usted tiene que ser restaurada conforme a la palabra que vayamos enseñando, ¿verdad? Es la restauración, el tema es restaurando las relaciones sexuales. Entonces, mientras está la enseñanza, usted vaya meditando qué es lo que usted tiene que ir restaurando, ¿verdad? Entonces, el sexo, como dijo Jehová en Génesis 2:18-23, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? En la palabra que leímos en el capítulo 7, yo voy a leer el versículo 1 al 3, ¿verdad? Al 4. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, estoy en 1 Corintios 7, versículo 1, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, la Biblia dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea, Dios miró que iba a tener la necesidad del hombre de una mujer, porque dice la palabra de Dios, usted puede leer ahí en Génesis, que él le llevó a Adán los animales que había creado para que Adán les pusiera el nombre, y el nombre que Adán les puso a los animales es el que tiene, pero no se encontró, dice, una pareja para Adán. Entonces por eso Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Una ayuda adecuada para él. Él hizo hembra y macho en los animales, y también en el hombre dijo, le voy a hacer su ayuda idónea, y dice que le hizo una varona, una mujer, ¿verdad? Entonces, en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Los bendijo. Cuando usted bendice a alguien, ¿qué le está deseando con esa bendición?
Cosas buenas. Cosas buenas. Cuando usted dice Dios le bendiga, hermano, cuando sale de corazón, usted está deseando algo de bendición. Pero cuando lo hace porque ya es un hábito decir Dios le bendiga, no es lo mismo, hermano. Es un hábito, ¿verdad? Como levantarse y lavarse la cara, ¿verdad? Entonces, Dios le bendiga, hermano. Sí, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, ¿verdad? Pero cuando usted lo está haciendo porque realmente sabe lo que es Dios te bendiga, usted le está deseando bendición, le está deseando un bien a esa persona. Entonces, la palabra de Dios dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgadla. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a la pareja cuando los bendijo? Dice, los bendijo y les dijo, fructificar y multiplicaos. ¿De qué manera lo iban a hacer? A través de su descendencia, Del sexo. A través del de la sexo, unión. de la unión, de las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces Dios bendice las relaciones sexuales en el matrimonio. En el matrimonio, Dios aquí está bendiciendo, dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificar, o sea, dar fruto en lo que iban a hacer, en lo que iban a sembrar y todo, y multiplicaos. Está hablando de aumentar el número de la cantidad de cosas de la misma especie, ¿verdad? Llenar la tierra y sojuzgarla. Y los bendijo Dios, o sea, las relaciones sexuales en el matrimonio es un regalo de parte de Dios que otorga a las parejas casadas, ¿verdad? ¿Cuál fue la bendición que Dios les deseó? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Así eran dos, pero a través del sexo, de las relaciones sexuales, iba a haber más de dos. ¿Cuántos somos? Millones. Millones, ¿verdad? Y todo eso viene de las primeras relaciones sexuales entre Adán y Eva, ¿verdad? Vino la bendición, pero no solamente trajeron la descendencia, sino que también heredaron el pecado, ¿verdad? Por eso es que se tiene que hablar de estas cosas, porque conociendo a Dios, muchas personas aún quieren practicar cosas que hacen los que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, eran dos, a través del sexo, de las relaciones sexuales, iban a haber dos cosas. ¿Qué es lo que usted puede ver en esto, hermano? Cuando Él le dice, ¿cuál fue la bendición? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Yo miré que iba a haber dos cosas cuando Dios le decía eso. Una, la fecundación, el desarrollo de un nuevo ser. Cuando le dijo, multiplicaos, ¿verdad? Pero también para que hubiera placer en la pareja. O sea que las relaciones sexuales son para que la pareja tenga placer. ¿Y qué entiende usted por la palabra placer, hermano? Algo que nos trae felicidad, algo que nos satisface. Algo que les trae felicidad, algo que les satisface. Amén. O sea, placer se refiere a la experiencia de algo que se siente bien, que implica disfrute de algo, ¿verdad? Entonces el placer sexual es la sensación de disfrute, es la satisfacción, la excitación provocada por la estimulación directa del cuerpo, por medio de caricias, de besos, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero culminar lo de la fecundación, el desarrollo de un nuevo ser, ¿verdad? A través de las relaciones sexuales, la pareja daría vida a un nuevo ser. Por eso el Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Sí, Dios hizo al hombre con este elemento reproductivo, ¿verdad? Hizo a la mujer y ellos se unen en una sola carne, en la intimidad, y de ahí son fecundados los espermas del hombre con el óvulo de la mujer y empieza un nuevo ser. Pero ¿quién hace lo que está dentro de ese ser que se está formando? Solo Dios. ¿Cómo? No lo sabemos. La Biblia dice en Eclesiastés, así como ustedes no saben cómo se forma, ¿verdad? En el vientre, los huesos de un bebé, en el vientre de la mamá, no saben la capacidad de Dios.
O sea, Dios es grande. Dios hace cosas sobrenaturales que nosotros no podemos entender con nuestra mente y nuestra capacidad humana, ¿verdad? Pero Dios es grande, hermanos. Dios es poderoso. Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tus hijos, Dios puede restaurar tu hogar y Dios puede restaurar tus relaciones sexuales. Y más adelante vamos a mirar que también lo que afecta, ¿verdad? A que eso no sea para lo que Dios lo hizo. Entonces, el placer dijimos que es satisfacción, excitación provocadas por la estimulación directa del cuerpo por medio de caricias y besos. Tal vez usted va a decir, hermana, yo con mi esposo ya ni sé cómo es un beso, porque ni siquiera nos besamos. O nomás, ¿cómo estás? Pero no un beso acá bonito, nada, ¿verdad? Un beso apasionado, dice la hermana, ¿verdad? Yo tengo un comentario del beso. Se ha descubierto que a través del beso apasionado, las salivas se juntan y eso es lo que provoca un deseo ardiente. Un deseo ardiente. Ajá. A través de un beso. Sí. Por eso dice que el placer viene a través de las caricias, de los besos, de los abrazos, ¿verdad? De los besos, de los besos, de los abrazos y de palabras bonitas en el momento de la intimidad, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo expresarle a su esposo lo que él es, cómo lo mira y ver cómo el esposo mira a la esposa, lea el libro de Cantares. El libro de Cantares, ¿verdad? Salomón se expresa de su esposa. Yo lo estaba leyendo y decía, ¿verdad? El esposo y la esposa se expresan, se dicen palabras bonitas que los enamoran más el uno al otro, ¿verdad? Yo solo voy a decir uno así. En Cantares 1, versículo 10, él le dice, qué hermosas son tus mejillas. Le dice el esposo a la esposa, qué hermosas son tus mejillas. Él se fijaba en ella, la tomaba en cuenta. Que muchas de las veces en los matrimonios cristianos no pasa eso. Los esposos ni notan si se ponen el pelo morado, canoso, negro. ¿Usted sabe por qué muchas de las veces las personas, las mujeres, se hacen cambios, hermanos? No lo hacen tanto más para verse como los demás, sino porque quieren ellos que sus esposos los miren, ¿verdad? Y se hacen cambios aquí, cambios acá, y el esposo ni nota nada, ni mira nada, ¿verdad? Y se andan quitando la naturaleza natural que Dios le ha dado a la mujer y poniéndose la naturaleza que el mundo, ¿verdad? Quiere. ¿Para qué? Para que Satanás las mire, ¿verdad? Eso es lo que quiere. Entonces él le dice, hermosas son tus mejillas, eres bella. Dice, tus ojos son como paloma. Y ella dice, mi amado para mí es como un manojito de mirra. ¿Sabe cuál es la mirra? Aromosa, ¿verdad? Dice, ella dice que su amado es para ella como un manojito de mirra. Dice que reposa entre mis pechos. Mi amado es para mí, dice, un racimo de flores de alaña, o sea, oloroso. Eres hermoso, le dice ella, y dulce. Dice, nuestro lecho, o sea, su cama es de flores. En Cantares 4, el esposo dice a la esposa, tus cabellos son como manada de cabras, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, limpias. Miren todo lo que se fijaba el esposo, ¿sí miren? Sí. Está diciendo que sus mejillas eran hermosas. Eres bella, dice, tus ojos son como paloma. Imagínense cómo estaba de hermosa esa mujer. Así la miraba Salomón. Él estaba hablando de la tsunamita, una morena. Puedes imaginar cómo son las morenitas, ¿verdad? Sí, quemada por el sol. Dice que no se digan que es morena, sino que el sol la quemó, dice la palabra, ¿verdad? Entonces ella dice, ay, mi amado para mí es como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de flores de alaña, o sea, oloroso. Pero también dice, eres hermoso y dulce. Nuestro lecho es de flores, o sea, está hablando hasta de la cama donde se acuesta, ¿verdad? Cuando hay amor, cuando se están en su intimidad y él le dice lo que es, cómo la mira, ¿verdad? Yo miraba hace tiempo una predicación de un pastor que decía que la miraba como la palmera, alta, dice, y los
los pocos y todo hablando allí, ¿verdad? Entonces aquí él le dice, tus cabellos como manada de cabras. Mire, dice que su cabello era como manada de cabras, ¿verdad? Dice, más adelante, si usted lee todo, va a encontrar que ella era una mujer que tenía su pelo rizado. Por eso decía que era como manadas de cabra, corriendo, bajando, dice, o sea, que era de pelo largo. O sea, porque decía que era corriendo, o sea, era de pelo largo, ¿verdad? Ella. Y le dice, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas. ¿Cómo están las ovejas recién trasquiladas? ¿Cómo las miran? Blancas, limpias, o sea, sí. sus dientes limpios. Ahorita le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. O sea, tus dientes, dice, trasquiladas, limpios, dice, tus labios como hilo de grama, o sea, tenía tus labios rojos, gramas rojos, ¿verdad? Rojos, sin pintarse. Usted puede ver mujeres que tienen sus labios como si los trajeran pintados y es su color natural, ¿verdad? Pero ahorita ya se los quieren pintar morados o negros. Imagínense. Entonces, dice tu cuello como la torre de David, o sea, era de cuello largo. Dice, y tu habla hermosa, imagínense. Su habla, dice, era hermosa, no era gritón. Entonces, dice, el olor de tus ungüentos, dice, el olor de tus ungüentos, o sea, los perfumes que usaba le agradaban a él, ¿verdad? Le agradaban. Y luego le dice, en Cantares 5, ella le dice, huele hermoso, su paladar es dulcísimo, le dice ella al esposo, que huele hermoso y su paladar es dulcísimo. ¿Dónde ella probó su paladar que era dulcísimo? Con los besos, ¿verdad? Con los besos. Ajá, dice, apasionado, dice la hermana. Entonces, dice que huele, le decía que olía hermoso. Su paladar es dulcísimo, dice, y todo él codiciable. ¿Ah? O sea que estaba bello Salomón, ¿verdad? Hermoso. Ella lo miraba hermoso a él. Él la miraba hermosa a ella. Pero de todo a todo, ¿verdad? ¿Y esto de qué nos habla? Del aseo personal. O sea, en las relaciones sexuales cuenta mucho eso, el aseo personal. Yo recuerdo que una vez la hermana Vicky en una predicación nos decía que la mujer en cuanto se levante tiene que bañarse, cambiarse, pintarse como si tuviera una cita y fuera a salir, aunque nomás fuera a estar en la casa. Dice, porque surge una emergencia, una necesidad y hablan, ay no, espérame, no me he cambiado y que esto, que el otro. Dice, no, la mujer tiene que estar arreglada, limpia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se va perdiendo esa intimidad? Tiene mucho que ver el aseo personal, hermanos, de nosotros. Yo no sé por qué el hombre tiene la costumbre que cuando quieren tener intimidad dicen, vete a bañar. Y yo digo, ¿y por qué ellos no van y se bañan? ¿Verdad? Yo estoy hablando de esto porque es un tema general, ¿verdad? Es un tema general que podamos entenderlo, ¿verdad? Que podamos entenderlo. Porque a veces el hombre exige a la mujer en la intimidad ciertas cosas que él también debe de tenerlas. Entonces, todo esto, si usted lee el libro ese de Cantares, está hablando del aseo personal de cada una de nosotras, ¿verdad? Si usted lo lee, hay un pasaje donde dice, qué bella eres, amada mía, amiga mía. O sea, que la esposa, aparte de ser esposa, tenemos que ser amigas de nuestro esposo. ¿Para qué son los amigos? Para poder platicar, aconsejarse, expresarse. Para contarse lo que sienten, Sí. lo que les está pasando. Pero muchas de las veces el esposo quiere platicar con nosotras cómo le fue en su trabajo, cómo estás y esto, y la mujer no tiene tiempo, ¿verdad? Para escucharlo. Y usted está provocando que él vaya y se busque una amiga o un amigo. Pero ellos buscan amigas porque siempre va a haber mujeres que aunque no escuchen a sus maridos en sus casas, quieren escuchar el marido de otra, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener
cuidado con eso, de que somos esposas, somos madres y aún para los esposos. Yo estoy hablando del esposo, no madre de los hijos, porque los esposos, el varón fue creado de que tú eres el hombre, tú eres el varón, tienes que ser fuerte, tú no tienes que llorar, tú tienes que hacer esto, sí, palabras así que usamos, eres un macho, ¿verdad? Tú te vas a aguantar y todo, pero el hombre tiene sentimientos igual que la mujer. Entonces ellos, hay momentos que necesitan una mamá con quien platicar, en quien confiar, y nosotras como esposas somos madres, somos sus mujeres, somos sus esposas, somos sus amigas, y quizá no estamos haciendo nada de eso para ellos, y ellos empiezan a salir y a buscar lo que ellos están buscando en la casa y no hay, ¿verdad? Entonces en Proverbios 5, 18, 19 dice, sea bendito tu manantial. Otras versiones dicen tu fuente, ¿verdad? Y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Deleítate siempre con tu esposa, en otras palabras, ¿verdad? Dice Proverbios 5, 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate, o sea, deleítate, gózate siempre con tu esposa. Pero eso Dios le está diciendo al marido, ¿verdad? Que se alegre, que sea bendito su manantial, y que se alegre con la esposa de su juventud, como sierva amada y graciosa gacela, y que sus caricias le satisfagan en todo tiempo, y que en su amor se goce siempre, ¿verdad? Eso le dice al varón. Pero también Dios quiere que las esposas disfruten de las relaciones sexuales. En 1 Corintios 7:3, lo acabamos de leer, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La Nueva Versión Internacional dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, ¿verdad? Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Pero ¿cómo las va a satisfacer si el marido no sabe qué es lo que nos satisface a nosotros en la intimidad? Y eso es algo vergonzoso. O sea, uno de mujer decirle a su esposa: es que yo quisiera esto, aquello, para yo también disfrutar y gozar. Yo creo que es algo vergonzoso. Dice mi esposo, yo le estaba diciendo que iba a dar el tema y todo, y se me queda mirando, ¿verdad? Y le digo: pues me dijeron que hablara, y me dice: tú no debes de hablar esas cosas, me dice. Dice: tú no eres así, dice, tú no debes de hablar esas cosas. Y le digo: pues me dijeron y yo lo voy a hacer. Sí, amén. Le dije: yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y la gloria sea para Dios, le dije, y Dios me habló a mi vida, y habla a la vida de las hermanas y a las que nos vean por el YouTube, ¿verdad? Son cosas que nos causan risa, pero también tristeza, porque a veces pensamos: ay, eso está pasando, hermano. Un comentario que te va a hacer, como decía nuestra hermana, ¿verdad? ¿Cómo decir? Porque nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza? Porque es un tabú, algo que no se habla. Es algo que yo anotaba aquí puntos. Número uno, como decía la hermana, los esposos no saben, porque no hay la suficiente confianza de decirle a nuestro esposo: esto me pasa o esto quiero. Número uno, como le decía nuestra hermana, hay matrimonios jóvenes, hay parejas que comienzan, que no tienen experiencia ni sabiduría ni el consejo que alguien les diga: hay una consejería matrimonial y les vamos a hablar acerca de eso. Número dos, hay matrimonios ya en edad avanzada que pues ya tenemos hijos grandes, y que hay cuando hay menopausia, que hay cuando estamos empezando en la menopausia. Cuando la hermana hablaba de los textos del Cantares, del aseo personal, a veces no es tanto el aseo personal, afecta mucho, eso tiene mucho que ver. Escuchaba de una pareja que el esposo venía de trabajar y venía buscando a la esposa,
y él venía todo sudado de trabajar en construcción. Y la hermana no quería, porque él no se bañaba. Y lo tuvo que llevar a la oficina y decirle al pastor, mira, esto me pasa. Pero él explicó su razón, que él tenía tentación, de lo que hablábamos de la concupiscencia, y él no quería pecar, y él llegaba corriendo buscando a su esposa. Pero hay una razón y un porqué, que a veces no entendemos como mujeres porque no se nos enseña. Número 2, yo ponía, cuando la hermana hablaba del sexo natural, de lo que Dios dejó establecido en la palabra y de lo que no está establecido, ¿verdad? Porque Dios nos dio nuestro cuerpo perfecto, ¿verdad? Para ser usado, para que lo usamos. Entonces, hay aún dentro de las iglesias, hombres viendo pornografía, mujeres viendo pornografía, que quieren llevar a cabo dentro del matrimonio cristiano, y hay una lucha. Entonces se pierde el interés dentro de las relaciones sexuales. Estoy hablando de un matrimonio que comienza, uno que va medio y otros que ya vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que afecta? ¿En qué área afecta más el matrimonio, las relaciones sexuales? ¿En qué área tiene que ser restaurado, como decía el hermano? Nuestro matrimonio, nuestras relaciones sexuales, porque llega un tiempo en que las mujeres por la menopausia están en premenopausia o en menopausia o enfermedades que no quieren. Y hay una guerra y viene un conflicto dentro del hogar, dentro del matrimonio, y ya hay personas, en otros casos que he visto, que las esposas no quieren o que los esposos no quieren porque hay un problema que no está resuelto. Y viene a afectar la relación sexual. Y una de las cosas, hermanas, por el cual se está tocando este tema, es el último tema que tocamos de restauración. El Señor me decía estas palabras: el que quiera restaurar su matrimonio, lo va a restaurar. El que no, no. Porque han habido tantos problemas de antes y lo que afecta es las relaciones sexuales. Y el enemigo está interesado, número 1, en destruir nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras generaciones. Y todo comienza en una habitación, en una cama. De algo que no se habla por vergüenza, no nos atrevemos a preguntar, a escribir un papelito al final del servicio y decir, no pongo mi nombre, hermana, yo tengo esta duda, ¿te puede ayudar? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza reconocer que hay un problema interno que necesita solución, porque afecta a mi matrimonio, afecta a mi hogar, y no solo va a afectar a mi hogar, mis hijos, y lo que sigue de mis hijos. Entonces, mi comentario, hermana, es, como usted decía, ¿verdad? Hombres que no saben, porque si a nosotras nos da pena que hablamos 30,000 palabras al día y ellos 15. Sí. ¿Se imagina qué problemas emocionales traen ellos que no se hablan? En mi caso, nunca se habló este tema en mi casa, jamás. Nunca, ni del noviazgo, ni de un beso, nada. Mi mamá solo nos decía, la que aparezca con un pie más grande que el otro, ya sabe cómo le va. Y yo no sabía que era ese. Entonces, y hermanas, crecí, y yo esperaba que me creciera un pie o se me cogiera el otro, por la ignorancia. ¿Me entiende? Entonces, el Señor nos dio este tema por una razón. Hay un problema en mi vida, en muchos matrimonios dentro de la iglesia. Y si queremos tener hogares sanos, familias sanas, iglesias sanas, tenemos que ser restaurados. Amén. Gracias, hermana, gloria a Dios. Hay cosas que trató ahí que traía acá, para la gloria de Dios. Estamos en el mismo sentir, ¿verdad? Dios está hablando. Entonces, nos quedamos que el esposo, ¿cómo va a satisfacer, verdad, las relaciones sexuales de su esposa? Como decía la hermana y lo explicó muy bien, ¿verdad? Cuando da vergüenza, cuando da pena, ¿verdad? Hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo, usan la palabra, me excito. Es que yo, pero en sí es placer, ¿verdad? Yo siento placer cuando me tocas aquí, cuando me tocas acá y cuando acá. O sea, hablar eso entre los esposos. Eso es lo que, para que el esposo pueda satisfacer a la esposa. Porque el esposo a veces lo pueda decir, a veces solo hace lo que quiere hacer porque él quiere satisfacer, como decía la hermana, su imaginación,
sus cosas pecaminosas que le vienen por la humanidad. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. Entonces, pero Dios trata, ¿verdad? En cada necesidad cuando uno se la pone en sus manos. Entonces, tanto el esposo como la esposa deben cumplir su responsabilidad conyugal. O sea que hay una responsabilidad. Y usted sabe que yo escuchaba un testimonio de un pastor que decía que en una ocasión llegó la esposa ante él y le dijo: ya no aguanto más a mi esposo. Dice: yo me siento como un pedazo de carne nomás en la cama que él está agarrando. O sea, problemas, ¿verdad? Como decía la hermana. ¿Por qué? Porque no expresan, ¿verdad? Lo que sienten con ello. Ahorita vamos a mirar más adelantito esto. Entonces, en 1 Corintios que leímos 7:5, ¿verdad? Allí dice que no se priven de tener las relaciones sexuales el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, pero volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de que el consentimiento mutuo es importante para la relación sexual en el matrimonio. Ninguno de los cónyuges debe de ser presionado a participar en cualquier actividad sexual con la que se sienta incómodo y vaya contra la santidad y la voluntad de Dios. Muchos dicen: ay, yo he escuchado problemas en general, ¿verdad? Para gloria de Dios lo digo, de que tienen una oportunidad de ir a otras iglesias y se acercan y platican, de que hay esposas que no se dejan tocar del esposo porque oran, ayunan y están santas, ya no quieren que el esposo las toque, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que no se priven, que debe de ser de consentimiento los dos, pero que ninguno, ¿verdad? Ningún de los cónyuges, ni la mujer ni el hombre, porque hay mujeres masoquistas, hay mujeres que también les gusta maltratar a los esposos para tener intimidad, ¿verdad? Hablo del mundo como se escucha, no sé, entre los cristianos. Como yo dije al principio, yo voy a estar hablando y usted escuche, medite y usted sabe lo que usted está viviendo, ¿verdad? Y mirar cómo Dios estableció. Entonces, ninguno debe de participar en cualquier actividad sexual con la que se sienta incómodo y vaya contra la santidad y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, y la cama sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mancilla, según el diccionario, es perjuicio, daño moral en la honra del honor de una persona. Y moral significa conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona. O sea, en otras palabras, la Biblia quiere decir que el matrimonio sea honorable, respetado y el hecho conyugal sin contaminación. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando una mujer o un hombre están siendo obligados por uno u otro de los cónyuges a tener intimidad anormal, como dijimos al principio, fuera del orden de Dios como lo dejó establecido, como dijo la hermana, ¿verdad? El hombre y la mujer están manchando el lecho y están deshonrando a su esposa, porque su esposa no es una mujer como le llaman en la calle, ¿verdad? A las que se venden. Entonces, no tiene que haber respeto, tiene que haber humildad en la pareja para poder platicar. Se tiene que platicar, tiene que haber comunicación entre las parejas, qué me gusta y qué no me gusta cuando tenemos relaciones, ¿verdad? Si tienen intimidad y es incómodo y son lastimados, se dice: no puedo, esto no debe de ser así, ¿verdad? Entonces se tiene que hablar. En Proverbios 18:22 dice: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Otra versión dice: el hombre que haya esposa halla el bien y recibe la benevolencia de Dios. Por eso dice: honroso sean todos el matrimonio. O sea,
tiene que haber un comportamiento decente en el matrimonio. Eso debe de ser, ¿sí, amor? Los actos, como dijo la hermana, Dios creó el cuerpo perfecto. No se necesita tener mucho conocimiento nosotros como mujeres de saber que hay actos como el sexo anal que tienen consecuencias. Porque por ahí sale la suciedad. Hay una liga en el ano que cuando la persona tiene sexo anal por tiempo prolongado, esa liga ya no funciona y se llega a salir hasta el intestino y necesitan operación. No se necesita mucho sentido común para saber cómo y por dónde, y qué sí se puede y qué no se puede. Y como dijo la hermana, a los hombres nunca los educaron, no les dijeron, las mujeres son frágiles, las mujeres son románticas, mira, trátala así como dice el Cantar de los Cantares. La mayoría de los hombres, los papás los llevan a prostíbulos y su primera relación es con una prostituta o con miembros de la familia que no tienen temor de Dios, y es un acto desenfrenado. Entonces hay que estudiar también, hay que leer, hay que saber cómo y expresar. Mira, a mí no me gusta que me toques ahí porque ya no siento nada, se me quita la inspiración, pero sí me gusta que me toques acá y a ver, tú dime a ti qué te gusta. Y la limpieza, yo, muchas saben que si mi esposo no se baña en la noche, ahí están los sillones o ahí está ahorita otro cuarto, babacito baby, porque yo me baño en la mañana, me baño a veces a mediodía, pero si yo voy a tener intimidad con mi esposo, hasta me perfumo y me lavo los dientes. Así debe de ser. Sí, y yo le digo, si no te bañas, ni te acuestes conmigo, porque un olor corporal, tenemos excreciones sudorosas, nuestra parte íntima cambia de olor conforme nuestro ciclo del mes, a veces no es agradable ni para uno mismo, entonces ¿cómo va a ser agradable para el hombre? Todo eso se tiene que hablar con mucho amor y mucha paciencia, porque como usted dijo, tenemos que ser esposas, amigas, abogadas, consejeras financieras, mamás. Yo a veces me caigo y le digo, pero no soy tu mamá. Pero sí a veces necesitan el consuelo de una mamá que Ellos necesitan ternura. Ternura, caricias. Ellos también tienen sentimientos. Claro. Entonces, para mí, sí, cómprense un perfume bien bonito. Perfúmense por todos lados. Por todos lados. Gracias, hermana. ¿Verdad? Entonces, tenemos que cambiar, cuando lleguen a su casa y todo, y se vayan y perfúmense. dijo un pastor, ¿verdad? Lo miraba predicar hace poco y decía que él trabajaba y tenía su secretaria, y dice que luego la secretaria le dijo, pastor, dice, renuncio. Y le dijo, ¿por qué? Dice, porque me enamoré. Dijo, oh, pues qué bueno, qué bendición que te hayas enamorado. Dijo, no, pastor, pero no renuncies. No, sí, pastor. Dijo, pero ¿por qué? Dice, no me haga decir, es que me enamoré de usted. Se lo voy a hacer cortito, ¿ah? Dice que él le habló a su esposa, dice, y le dijo lo que estaba pasando, y la esposa le dijo, ¿cómo quieres que te ayude? Dice, yo me quedé sorprendido. Yo pensé que me iba a decir, de seguro le coqueteaba, pensé desde cuando estuvieras. El otro día me dijo, ¿cómo te ayudo? Dice, le dije, ven al trabajo. Dice, no, llegó toda regia ella, bien cambiada, de todo, y la presentó y la llevó con la muchacha. Dice, ¿y sabe qué hizo ella? Le dijo, Jesús te ama. Le dio un beso y se fue. Dice, y se fue a la casa. Cuando él llegó, dice que le dio la comida, y cuando llegó ya le dijo, pásale el cuarto. Dice, lo tenía hermoso, el cuarto ahí. Dice, y a hacer intimidad, dice, uy, yo me puse contento. Dice, al segundo día otra vez igual, uy, pues, contento. Dice, pero a la tercera vez le dije, ¿qué te pasa? Ajá. Y dice, te estoy ayudando para que no caigas en tentación. Le dijo, ¿verdad? Entonces, hay muchas mujeres que les gusta mucho la intimidad, el sexo. Hay muchos hombres que les gusta. A veces es viceversa. Le gusta más a la mujer que al hombre. Entonces,
ahí empiezan a veces los problemas, ¿verdad? Pero nosotros estamos mirando que Dios lo hizo para placer, para deleite en el matrimonio, en las parejas, no para pelear y disgustarse, sino para aprender a disfrutar lo que Dios hizo para que el hombre fuera feliz. Eso es algo para que sea feliz la pareja, ¿verdad? Entonces, el sexo o las relaciones sexuales no debe de ser manipulado. El sexo o las relaciones sexuales no debe de ser manipulado. O sea, no es de manejar a una persona imponiendo su voluntad, mandar o dirigir. Es que va a ser así. No, el sexo no debe de ser manipulado. Lo que yo quiero, como yo quiero, no. Eso es manipular. Manipular es hacer cambios o alteraciones o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo impropio. Mire, cuando la hermana decía que muchos cristianos aún ven pornografía para excitarse en la intimidad con la esposa, eso no es que lo haya dicho ella nada más aquí. Eso uno lo ha mirado cuando fuimos a congreso de mujeres, allá donde se junta a uno más de 1000 mujeres. Cuando la predicadora, no sé si ustedes las que están aquí fueron, cuando esa predicadora dijo que ellos eran pastores en San Diego, dice, y su esposo siendo el pastor miraba pornografía y ella se callaba. Entonces ella decía que después él llegaba a la iglesia y se ponía a predicar. Dice, y hablaba que no vieran pornografía, que pecado y el otro. Y ella decía, ¿cómo puede él decir eso? Dice, pero yo me callaba. Y ella no podía tener hijos. Con él no podía tener hijos. Entonces ella contaba y decía, y lo estoy diciendo porque ella lo hizo público en todo ese congreso de mujeres. Ella decía que adoptó 2 niños porque querían ser papás, ¿verdad? Pero él seguía haciendo eso y ella se aguantaba porque era su esposo y pues tenía que apoyarlo y todo. Pero cuando ella no aguantó fue cuando ella un día llegó a la casa y su esposo estaba abusando y abusaba de los niños que habían nacido. Dice, allí yo ya no pude más y habló a donde pertenecían a la iglesia y todo. Fue quitado del pastor y todo. Pero ella dijo que ella dejó de creer en el amor, en el matrimonio y en todo. Pero dice que luego Dios le puso un buen hombre en su camino y dijo que ella se casó con el hijo de la hermana del que canta el Patito Juan. No me recuerdo el hermano Dorante. Francisco Orel. No, él es, pues es hijo de una persona que no recuerdo el nombre, su mamá se llama, creo, Marta, la esposa, pero ella contaba, se casó con el hijo de él y ella nos presentó y Dios me bendijo con esta hija. Dios le dio. Entonces, lo que quiero decir con esto, que sí hay personas, ¿verdad?, que conociendo la palabra de Dios, que se paran en los púlpitos, que todavía practican y hacen cosas deshonestas que van contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que después quieren hacer esas prácticas usando a la esposa que tienen en su casa, cuando la palabra de Dios dice que el matrimonio sea honroso, respetado, honroso, ¿verdad? Respetado, la esposa debe ser respetada, el lecho, la cama, no deben de estar con pensamientos pensando no sé en quién y usando a la esposa, ¿verdad? A veces la esposa ni sabe, ella piensa que realmente está disfrutando su esposo de su cuerpo de ella, cuando la mente del esposo está pensando no sé en quién, o viceversa, que el esposo piense que su esposa está disfrutando de él y la mente de la esposa esté lejos con alguien que miró, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que solamente deben de dejar de tener relaciones por un tiempo limitado, o sea, poco tiempo, y en mutuo acuerdo, y para dedicarse más a la oración, a buscar más de Dios, ¿verdad? Entonces, manipular es quitarle la esencia, ¿verdad?, a lo cual Dios a lo establecido por Dios. Él lo hizo para placer, para deleite de la pareja. Y un error muy común que cometen las parejas es usarla
intimidad sexual como método de castigo o recompensa. En otras palabras, usan la intimidad para obtener beneficios. Hoy nos enojamos, no le doy sexo para que se le quite, lo voy a castigar. No me quiere hacer esto, no me quiere acompañar acá, no le doy sexo para que se le quite. Lo que se le va a quitar es que después él va a andar cometiendo adulterio. Él va a andar cometiendo... Hay hombres que están casados, cometen adulterio, tienen un amante, entonces están cometiendo adulterio y viviendo en fornicación. Las dos cosas, ¿verdad? Entonces, no debe de ser así, ¿verdad? No usarlo con beneficios, para obtener beneficios, ¿verdad? No es así. La manipulación, ¿verdad? Es parte del deterioro, empeoramiento del estado de calidad de valor de una cosa. O sea, le restan valor y le restan la esencia para lo que Dios hizo en las relaciones sexuales entre la pareja, ¿verdad? Póngase eso en mente, no diga si me das, te doy, si no me das, no te doy. Dios no hizo el sexo para eso, ¿verdad? Porque eso viene a ser desperfecto aquello que Dios hizo perfecto, bueno, porque el sexo pues es bueno. Dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo era bueno, ¿verdad? Era bueno. Entonces, hay muchas cosas por las cuales los matrimonios descuidan las relaciones sexuales con su pareja. Unos dicen, se apagó la llama, ¿verdad? ¿Se ha oído así? Es que se apagó la llama. ¿Cuál llama? Yo que dicen, se apagó la llama, ¿verdad? Como a veces yo he escuchado cuando predican, no tires la toalla. Es un tipo de expresar, no te dejes. Ajá, es una expresión. Es una expresión, ¿verdad? No tires la toalla, dicen como el que lucha y que le dicen no tires la toalla, así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que los cautivos de Babilón iban y colgaban sus arpas en los zarzalos allá, dejaban colgadas sus arpas, ¿verdad? Yo ahí entiendo eso. Dejan porque ya no puedo. Aquello que les deleitaba hacer, ya no lo hago. Voy y lo alzo, lo cuelgo, sea un talento, un ministerio o lo que le gustaba hacer para el Señor, usted va y lo cuelga porque está triste, porque está desanimado. Entonces, eso entiendo yo, ¿verdad? Entonces la gente dice, se apagó la llama. Otras dicen, se acabó el amor, el deseo, la atracción, decía nuestra hermana Cristi, ¿verdad? Pero ¿por qué se apagó o se acabó? Una de las cosas que la hermana Marta dijo, yo las anoté, ¿verdad? También una de las cosas es el estrés y el cansancio más. Somos mujeres, esposas, madres y aparte trabajamos. Hay estrés, hay cansancio. Uno llega cansado, ¿verdad? Como decir, yo caigo a la cama y decía uno como piedra en pozo, ¿verdad? Yo quiero llegar y descansar. Y a veces nos olvidamos de la responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos con nuestra pareja, ¿verdad? Entonces, quizá eso está pasando en los matrimonios, que este país es estresante, hermano. En México sí, bueno, yo que soy de México, sí, uno no tenía las comodidades tan grandes como tiene uno aquí, de traer su carro, 2 carros, pero tenía uno su casa, su comidita, pobremente, pero no vivía uno el estrés que vive aquí. Esto es estresante. Este país consume su mente, su cuerpo, su alma, su tiempo, le quita los años, hermana. Hay gente que tiene 30 años, parece 40, 50, 60, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, el estrés, el cansancio y las mismas comodidades que da este país son las mismas que destruyen los matrimonios. Cuando mi esposo se vino para acá, él dijo, me voy por 1 año o 2 años, si estoy a gusto. Se vino él un enero y en un marzo me trajo a mí, a poquito me trajo, ¿verdad? Y mi papá decía, cuando ya nos íbamos a venir, que él fue, le dijo a mi papá, tengan cuidado porque yo ya fui para allá. Y el norte destruye matrimonios. Porque al rato, dice, se ponen a trabajar los dos y llega un momento que la esposa convive más con el que la raitea que con el esposo.
Y el esposo convive más con la que trabaja que con la esposa. Y eso trae destrucción en los matrimonios. Entonces mi papá nos dio ese consejo, ¿verdad? A mi esposo y a mí, como cuando uno se va a venir, que le da la bendición la abuelita y todo el mundo, ¿verdad? Y entonces este país es estresante y a veces eso hace que se pierda eso, hermano, ¿verdad? El estrés, el cansancio. Otras se pierde porque no son escuchadas, valoradas y comprendidas por los esposos. Muchas de las veces la mujer se siente ignorada en el matrimonio. También yo las amo, yo les quiero en el Señor. No voy a entrar en mucho detalle, pero yo les voy a decir que a veces pasan cosas por falta de sabiduría. Porque a veces uno se convierte más en la abuela que en esposa. Y oímos y volvemos a oír que la Biblia dice Dios es un Dios de orden, pero por aquí nos entra y por acá nos sale, y nos convertimos en unas abuelas tan súper amorosas que nos olvidamos que tenemos un esposo con necesidades. El pastor Villarreal nos decía, el hombre nunca se retira en lo que es cuestión de intimidad sexual. La mujer llega a la menopausia, ya no le dan ganas, se retira, pero el hombre nunca. A consecuencia de eso, hace más de un año pasó una cosa terrible que a mí me destrozó el corazón. Hasta hace poco yo tenía el corazón hecho pedazos. Hace un mes hablé con mi hermana y le dije, yo tengo el corazón hecho pedazos. No sé cómo voy a salir de esto, porque mi esposo me quería abrazar y yo quería como que se desbaratara, que se explotara y que se desapareciera. Yo no quería que se me acercara. Y yo hasta le dije, búscate otra. Búscatela, porque yo no puedo, le dije. Pero gracias a Dios que no, ¿verdad? Dios me habló y me dijo, ¿estás segura en lo que tú declaraste? Porque ahí viene la tentación, me dijo. Y a ver si es cierto que cuando se lo lleve la otra, vas a estar tan tranquila como dijiste que vas a estar. ¿Estás segura? Me dijo. Le dije, no, Señor, yo lo amo a mi esposo. Y no quiero que otra se lo lleve. Pero tú sabes cómo está mi corazón. En una reconciliación familiar, una hermana de la iglesia, de otra iglesia de Dios, me ministró y me dijo, ay mujer, me dijo, dice Dios que tienes el corazón hecho como un rompecabezas, pero Él te lo va a poner todo en su lugar. A mí lo que más me atormentaba era los recuerdos, porque Él quería intimidad y yo pues ya después de tanto tiempo algo tenía que sentir, ¿verdad? Pero en cuanto me llegaba el recuerdo, era un tormento. Y yo ya no sabía, porque yo lo amo. Yo desde que lo vi la primera vez a los ojos, la primera vez, yo me enamoré. Pero no podía conciliar. Gracias a Dios que en el camino hubo mujeres de Dios de la iglesia que me dieron palabra de Dios y me decían, declara esto, declara el otro. Pero ¿de quién fue que tuvo ahí también que ver? De la mujer que se olvidó que era esposa, que tiene un hombre que parece joven, porque ya va a cumplir 65, pero ustedes lo ven y yo parezco su mamá. Y así se han de imaginar cómo es. ¿Y de qué fue una de las causas? De saltarme el orden de Dios, de querer ser mucho abuela y poquito esposa. Yo por eso les doy el consejo de que si ustedes reconocen y se dan cuenta de que Satanás anda empeñadísimo en destruir todos los hogares de cada una de las que estamos aquí, de todas de la iglesia, está haciendo un trabajo pero requete bueno. Ese es su propósito de él, pero el propósito de Dios es de que lleguemos juntos a la gloria de Dios. Santos, santos, santos. Gloria a Dios, hermano. Sí, entonces hay muchas razones, ¿verdad? Esa es otra.
el olvidarse de sus deberes conyugales con el esposo por atender las necesidades de los hijos que también buscaron ya esas obligaciones y tienen que hacerlas. Entonces, el cansancio, el estrés, como dije, es muy diferente el cansancio en el hombre que en la mujer. El hombre, aunque esté cansado, si él quiere intimidad, él lo hace, ¿verdad? Mi hermana, la mayor, decía que su esposo llegaba cansado, dice, ay, ahora me fue, vengo cansadísimo. Dice, pero cuando ya estábamos en la noche, él quería intimidad y le decía, ay, ¿qué no que estás cansado? Digo, pero de allí no, ¿verdad? Entonces los hombres son diferentes que las mujeres. Sí, muy diferentes. Son diferentes. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Lo que dice la palabra, complacer a su esposo. Aunque muchas de las veces ella no sienta placer, pero el esposo sí le hizo sentir placer. Pero el esposo tiene que tener cuidado también de que la esposa también sienta placer, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa es lo que se apagó o qué se acabó? ¿Qué provoca eso? El no dormir juntos en la misma cama. Porque últimamente, ¿verdad? Los matrimonios optan por eso. De no dormir juntos, que porque el niño no deja dormir o que aquello, que el otro. Eso es darle lugar a Satanás. Porque él va a estar ahí acostado, pensando en la esposa, en su cuerpo, en que si estuviera aquí y el otro, y se está aguantando, ¿verdad? Se va así al trabajo y pues allá va a encontrar una Satanás, ¿verdad? Que le va a hacer sentir y deshogar lo que él siente. Entonces, tenemos que dormir con nuestros esposos en la misma cama, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Cuando murió mi mamá hace 5 años, dice mi papá que una hermana de él le dijo, ¿te vas a quedar en la misma cama allí donde murió ella? Dijo, cámbiala, sácala, cómprate otra cama. Dijo, ¿por qué? Si no tenía nada, no tenía ninguna enfermedad mala, ni nada. Dice, y esta es nuestra cama y aquí yo me voy a quedar, ¿verdad? Pero muchas veces las personas, las mujeres dicen por comodidad, porque estoy cansada, y ponen el pretexto para que descanses mejor. Ni va a descansar mejor, porque la va a extrañar, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas. Otra, por las cosas que se pierde las relaciones sexuales, el placer es por la violencia sexual, porque las agarran a la fuerza. Usted sabe que aún siendo esposa, si su esposo la agarra a la fuerza, la está violando. Sí. La está violando. Entonces, muchas de las veces ya no quieren tener relaciones sexuales porque sienten que va a volver a pasar eso. Se sienten abusadas, ¿verdad? Porque él hizo lo que quiso y lo que quería hacer y la dejó allí, como la haya dejado allí, se quedó, ¿verdad? Entonces, eso hace que también se pierda eso y son cosas que tienen que ser restauradas, porque todo esto que estamos hablando, lo que afecta esa relación es hablarlo entre parejas, para decirse lo que está pasando y poder restaurar eso. Otra de las cosas es no tener hijos, ¿verdad? Aquí pues Maggie y yo no tenemos hijos, ¿verdad? Pero quizás los que nos están mirando nos lleguen a ver tampoco tengan. Pero una de las cosas que puede afectar las relaciones sexuales es el no tener hijos y el tener hijos. Así que no se nos queden mirando a mi Maggie, Sí. porque también es Sí. el tener hijos. Un comentario, hermana, cuando en una pareja hay un acto sexual y como usted dijo, el hombre se satisface, pero como dicen, el hombre es un microwave, nosotros somos un horno de estufa, nos tardamos más en calentar. Entonces, si el hombre nomás se satisface, el útero queda hinchado. Cuando hay un clímax, el útero se vuelve a su tamaño. Pero si no hay un clímax, se queda uno bien barrigón. Bien barrigón. Y no se tarda mucho en bajarse. Tarda mucho Pero en... ¿sabes por qué pasa eso? Porque volvemos a lo anterior. Es que hay Volvemos, consecuencias físicas. volvemos a lo anterior, que quieren llegar al acto de la relación íntima sin antes haberse tocado, sin antes haberse acariciado, sin antes haberse... Empieza desde la mañana con una llamada. ¿Cómo estás, mi amor? Entonces- ¿Qué andas haciendo? Entonces, Algo, el no algo. tener hijos, el no tener hijos, Párate. el no tener hijos afecta, ¿sabe por qué? Yo lo digo por experiencia. Yo tengo 30 años y más de casada.
para gloria de Dios. Mi esposo dice que no los ha sentido, que no hemos sentido esos 30 años, pero en enero cumplimos 30, vamos para 31 años de casados. Pero al principio, ¿verdad? Cuando yo no conocía a Dios como lo conozco a hoy, porque yo conocía a Dios, que hay un Dios poderoso, porque mis padres eran católicos, siguen siendo, ¿verdad? Mi mamá no, gracias a Dios la puse a los pies de Cristo, ella aceptó, pero yo no conocía a Dios como lo conozco ahora, y yo pensaba que el sexo era para tener hijos. Entonces hubo un momento que yo no, cuando tenía relaciones y eso, yo no lo hacía por placer, yo lo hacía pensando en que hoy sí quedo embarazada, ahora sí va a ser para esto, y no disfrutaba lo que Dios hizo como placer, ¿verdad? Entonces, antes de los hijos está el placer. Primero está el placer y después viene el embarazo. ¿Sí me entiende? Entonces, yo entendí esto cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios hizo al matrimonio para que tuviéramos relaciones sexuales y disfrutáramos, ¿verdad? Entonces, a eso en la mente a uno le trabaja, ¿verdad? Que el esposo quiere tener intimidad y todo, y uno no está pensando en la intimidad que va a tener, sino que ahora sí quedó embarazada, de seguro ahora sí. En una ocasión, ya cuando llegué aquí, que conocí al Señor, me recuerdo que fui al Olive porque estuvimos en tratamientos de infertilidad, y tanto mi esposo como yo nos dijeron, están bien, no entiendo por qué no salen embarazados. Entonces yo dije, no es la voluntad de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Él en la palabra me muestra que aun cuando ya no hay periodo, si Dios quiere, Dios da hijos. Entonces Dios dice que si tú me pides, yo te doy. Pero también yo encuentro la palabra cuando le digo a Pablo, bástate de mi gracia, ¿verdad? Un día me dijo una hermana, y eso me gustó porque alegró mi corazón, ¿verdad? Me dijo una hermana, porque había hermanas que a veces, como dijo la hermana, no usan la sabiduría y no saben la tristeza, el dolor que es no sentirse uno realizado como mujer al tener hijos, porque yo pensaba que eso era sentirse realizado como mujer, hasta que una persona inconversa en las citas que iba al hospital me dijo, no, el ser madre o no ser madre no te hace menos mujer que otra mujer, ¿verdad? Entonces, pues estábamos platicando, ¿verdad? De que yo no podía tener hijos y todo, y ya estando platicando yo le dije a esa persona, era trabajadora de allí todo, ¿verdad? Y le empecé a expresar lo que yo sentía, y luego me pasó con el doctor y me dijo, dice, es que lo que tienes que hacer es relajarte cuando estés con tu esposo. No pienses que vas a tener hijos o que es para embarazarte, relájate. Es más, hasta tómate una copita, dice, te vas a relajar y todo. Y yo recuerdo que le dije al doctor, yo no tomo. Dice, ¿por qué? Le dije, porque yo soy cristiana y nosotros no practicamos el tomar bebidas alcohólicas. Pero me aplicó la Biblia, me dijo, pero Jesús hizo el vino, el doctor, que es un americano. Entonces el enemigo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces nosotros, al no tener hijos, tenemos que quitar eso de nuestra mente y deleitarnos en el placer, y si es la voluntad de Dios, en el mismo placer Él va a enviar el embarazo, ¿verdad? Entonces el tener hijos también le roba eso con el esposo, porque ya no hay tiempo para el esposo, ya no está el horario en que acostumbraban a hacerlo, o quizá en el momento que lo están haciendo ya les tocaron la puerta, ya lloró, ya vino, y se va perdiendo eso, ¿verdad? Son muchas cosas. Entonces, otra de las cosas es la enfermedad. La hermana decía, ¿verdad? A veces es por enfermedad, que no pueden, lo mencionó y lo voy a decir rapidito, ella ya lo explicó, la menopausia, que ya hay deseo y no hay tanto deseo y así, ¿verdad? Pero hay momentos que va a llegar un tiempo, si Dios nos permite vivir y llegar a cierta edad adulta, como David, que ya nomás le ocuparon una muchacha para que lo cobijara y lo calentara junto en la cama, ¿verdad? Va a llegar un tiempo en que quizá ya la vida sexual no va a ser tan activa y nada más va a ser de dormir juntos y abrazados, pero eso también es una bendición, ¿sí me entienden? Entonces, no todo el tiempo van a tener el mismo vigor para tener relaciones 2, 3 veces al día, o 5, o toda la semana, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas, ¿verdad? Es que
alguna herida del pasado, como decía el hermano. Alguna herida del pasado. Quizás usted fue violada en su niñez, quizás usted fue abusada, tocada, o alguien la lastimó, y eso está haciendo que su relación sexual no sea un placer. Simplemente se casó porque se tenía que casar y tiene que cumplirle al esposo, le tiene que cumplir, pero no hay un deleite para lo que Dios lo hizo. Entonces, después de esto vienen los problemas, el engaño, el adulterio, y Jesús dijo en Mateo 5:28, ¿verdad? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que no necesariamente es que tengan directamente la relación, sino que aún mirándola, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer pueden cometer ese acto. Y eso, dice Dios, de esos me encargo yo. Ustedes déjenlos, yo de esos me encargo. Pero nosotros que estamos en el camino de Dios tenemos que ir a la palabra y mirar qué es lo que Dios quiere. Él quiere restaurar su relación sexual con su esposo. Él la dio para placer, la dio para fecundar, para que haya más seres vivos, ¿verdad?, de la misma especie, y la dio para, más que nada, para disfrutarla, ¿verdad? Yo le digo en esta noche, la reflexión de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hay muchísimas cosas, pero vamos a parar aquí. Pero la reflexión es en qué momento o por qué circunstancia tu vida íntima ha disminuido y has dejado de sentir placer en las relaciones sexuales con tu esposo. No me conteste, usted vaya meditando. Yo solo es una pregunta para que usted se la haga a sí mismo, ¿verdad? ¿En qué momento o por qué circunstancia tu vida íntima ha disminuido y has dejado de sentir placer en las relaciones sexuales con tu esposo? Platique con su pareja. ¿Qué me gusta de ti? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué no te gusta de mí y qué no me gusta de ti? Porque la comunicación es importante. Mi esposo y yo, a Dios le doy la gloria, siempre hemos tenido eso, el platicar. Aún, porque no es mi costumbre, que si estamos en una reunión a un familiar, familiarmente, ¿verdad?, que él diga algo que a mí no me gustó, yo no le digo nada. Cuando estamos solos, yo le digo, no me gustó eso que dijiste. Y él también me dice a mí, no crea que no, ¿verdad? Soy humano, también a veces nos equivocamos. Y entonces eso es una bendición. Que usted se comunique con su esposo, que le gusta, que no le gusta, tanto en lo íntimo como en lo de la casa. No solamente eso, porque estamos hablando desde que venimos, hablando de la restauración en el hogar, en la familia, con los hijos, qué me gusta y qué no me gusta, ¿verdad? Platicar, la comunicación. Si no la tiene, ¿verdad?, hágalo. Y otra de las cosas, conquiste, enamore nuevamente a su esposo. Recuerde qué le enamoró a él, qué le enamoró usted de él, y recuerde qué le enamoró usted, o sea, al revés. ¿Qué me gustó de mi esposo que me enamoró? Y acuérdese qué le dijo su esposo al principio que le había enamorado de usted, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le hizo? Porque acuérdese que lo que leímos de Salomón en Cantares, que le dice, qué hermoso hablas. La Biblia dice, y quiero que lo leamos para culminar, en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Quien lo encuentre primero. Capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3. ¿Tres temas? Es que el aire, Ya estamos ahí. el aire me vuela la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Sí, mira, sí ve lo que dice la palabra de Dios, que por nuestra, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de nosotras. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, tenemos que respetar a nuestros esposos. Sean como sean, son nuestros esposos, ¿verdad? Cuando Abraham iba con Sara, que se escondieron y que a la vez le gustó, ¿verdad? Él le dijo, es mi hermana. Y después él supo que era su esposa y le dijo, la mandó llamar y le dijo, tú sabes que tu marido es como un velo para ti. O sea, nunca negar al esposo, porque si usted la van a respetar es por su esposa, cuando usted diga que es casada. Pero usted también debe de ser casta y respetuosa. Y dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Que usted se agarre ese día para hacerse y verse. ¿Para quién lo está haciendo? Para su esposo, ¿verdad? Pero usted le está robando el tiempo que tiene que estar en intimidad con su esposo. Entonces dice aquí que sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí que está diciendo? Que seamos apacibles, que nos digan como Salomón, qué hermoso es tu hablar. No que digan, y eres cristiana y vas a las células cada 15 días y vas a los servicios y mira lo que hablo, lo que dices, ¿verdad? No, dice que a Dios le agrada que seamos de un espíritu afable. Un espíritu afable es que podamos platicar el uno al otro, que no nos alteremos, ¿verdad? Sino que podamos platicar. Así que en esta noche yo le digo, hermana, arréglese, cámbiese, dijo nuestra hermana Cristi, póngase sus mejores perfumes. Un perfume caro que sí huela todo el día. Un perfume caro que huela todo el día. Todo el día. Arréglese, ¿verdad? Conquiste, enamore otra vez a su esposo. No se espere. No se espere como otras hermanas a que sea el 14 de febrero, a que sea el cumpleaños o que sea el aniversario. Porque yo miro en las redes sociales de las cristianas, ¿verdad? Un día me sentí muy triste, ¿verdad? Yo no tengo Facebook, pero mi esposo sí tiene. Y a veces yo le veo el Facebook, ¿verdad? Porque él y yo somos así. Él puede ver mi teléfono, quién me llama, verlo. O sea, yo puedo llegar, dejar mi teléfono y si él lo quiere agarrar, que lo agarre. Sí. ¿Verdad? Y él llega, deja su teléfono y si yo lo quiero agarrar, lo agarro y yo veo y si no hasta me dice, mire, cuando yo he visto entre cristianos que ni el esposo puede agarrar el teléfono de la esposa ni la esposa del esposo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo un día miré y me gusta ver mucho del pasajes del que ponen textos bíblicos, ¿verdad? Y no recuerdo qué era lo que estaban festejando en mi familia. Yo no tengo página de nada. Yo cuando me mandan un texto y eso lo que me gusta y es edificante lo guardo y después lo comparto. Y yo dije, yo quisiera encontrar algo de la Biblia bonito donde lo pueda agarrar y para mandárselo a mi sobrina, ¿verdad? Y de las hermanas que pude ver de iglesias, no solo de aquí, de otras que conozco, ninguna tenía textos bíblicos, hermanas, solo fotos así, acá, platos de comida, el vestido, los zapatos, las bolsas, propaganda y todo. Y yo decía, wow, me sentí triste. Me sentí triste porque se supone que si tienes una red social, úsala para bendecir con la palabra de Dios. Que había un texto que impacte, que restaure, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que necesitamos aprender, hermanos. Lo único que les digo es esto, no espere que sea el 14 de febrero o que sea su aniversario o su cumpleaños para arreglarse y ponerse bonita y después dice culminamos en la cama teniendo sexo. No, el sexo no es solo en esos días, es cada día si usted quiere.
si es una persona, una mujer fogosa y todo, ¿verdad? Pero Dios lo hizo para placer y lo hizo para que hubiera más seres humanos, ¿verdad? Más seres vivos. Así que en esta noche yo le doy el tiempo a nuestra hermana Marta, si quiere darla una conclusión, y si no, damos por terminada la enseñanza y que el Señor les bendiga y gracias a Dios son temas muy profundos que necesitaríamos hablar más de cada cosita, ¿verdad? Sí, pero con esto yo pienso que fue algo que nos ayudó a pensar y a reflexionar qué tengo que yo restaurar en mi matrimonio, la comunicación y todo eso. Así que Dios les bendiga y le doy el tiempo a nuestra hermana.